La niebla se aferraba a rocas sombrías como un sudario gris, envolviendo las casas de piedra desgastada y el muelle carcomido por la sal. El faro, solitario y estoico, parpadeaba a intervalos regulares, un ojo amarillo en la penumbra. El Ara Vance bajó de su viejo sedán con una exhalación, el aire marino, frío y penetrante, llenándole los pulmones. Había huido del asfalto y el ruido de la ciudad, buscando la quietud, un lugar donde el eco de su pasado reciente no resonara con tanta fuerza. Rocas sombrías, un pueblo costero olvidado en algún recodo del mapa, parecía el refugio perfecto. El motivo oficial de su llegada era un trabajo temporal como archivista en la biblioteca pública del pueblo, un edificio vetusto con una fachada de piedra gris y ventanas de arco ojival que miraban al mar. La primera impresión del lugar no era precisamente acogedora. La soledad se palpaba en el aire, una soledad tan densa como la niebla misma. Pocos coches transitaban por sus calles estrechas y empinadas, y las persianas de muchas casas permanecían cerradas como párpados pesados. Al día siguiente, el Ara se presentó en la biblioteca. La esperaba el señor Silas Croft, un hombre encorvado con una barba blanca que le llegaba al pecho y unos ojos azules, límpidos y curiosos, que parecían haber visto demasiado. «Bienvenida a Rocas Sombrías, señorita Vance», dijo con una voz áspera pero amable, extendiéndole una mano nudosa. «No solemos tener visitas tan jóvenes y con tanto ímpetu». El Ara sonrió. Sabía que su entusiasmo por los viejos papeles y el polvo era inusual para su edad. Su tarea consistía en catalogar una colección de documentos y artefactos donados por una antigua familia del pueblo, los Blackwood, cuya mansión, ahora en ruinas, se alzaba ominosa en lo alto del acantilado. «Es un honor, señor Croft. Me fascinan las historias que encierran los archivos». El señor Croft asintió. Su mirada se perdió un instante en el horizonte brumoso. «Historias. Aquí tenemos muchas. Algunas son como la niebla, densas y difíciles de disipar». La biblioteca era un laberinto de estanterías de madera oscura, repletas de volúmenes centenarios que olían a pergamino y a humedad. El área de archivo, en el sótano, era aún más húmeda y fría. Pilas de cajas polvorientas esperaban ser abiertas, sus contenidos, olvidados durante décadas. El Ara se sentía como una arqueóloga desenterrando secretos. Pasaron las semanas y el Ara se sumergió en la historia de Rocas Sombrías. Descubrió que el pueblo tenía una historia marcada por el mar, por la pesca y por una serie de naufragios trágicos que habían cobrado muchas vidas. Pero un evento en particular, el hundimiento del Siren's Call en 1903, parecía ser el epicentro de un silencio colectivo. Los documentos sobre el Siren's Call eran escasos, contradictorios y, en algunos casos, misteriosamente desaparecidos. Era como si el pueblo hubiera intentado borrarlo de su memoria. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a nuestro canal y ayudarnos a crear más contenido como este. Gracias. Un martes lluvioso, mientras clasificaba unos viejos libros de contabilidad del puerto, el Ara encontró una caja de cedro sin etiqueta, escondida detrás de una pila de mapas marítimos dañados por el moho. Estaba cerrada con un cerrojo oxidado. La curiosidad le picó con la fuerza de un insecto persistente. Con una de las llaves maestras del señor Croft, que él le había entregado con una advertencia críptica, no todo lo que uno busca desea ser encontrado. Logró abrirla. Dentro, entre capas de seda descolorida, yacía un objeto peculiar, una pequeña caja de música de madera de ébano, intrincadamente tallada con motivos marinos, olas, peces,
y lo que parecía ser una sirena con los ojos vendados. El mecanismo de la caja estaba roto, y la cuerda para darle cuerda estaba arrancada. No emitía sonido, pero lo que realmente captó la atención de Elara no fue la caja en sí, sino lo que estaba oculto en un doble fondo apenas perceptible. Un diario encuadernado en cuero del tamaño de la palma de su mano, con páginas amarillentas y una letra diminuta y desordenada. No tenía fecha ni nombre del autor. Las primeras entradas eran descripciones poéticas del mar, de las mareas, de la vida en rocas sombrías. Pero pronto, el tono cambió. La letra se volvió más nerviosa, las frases más cortas y fragmentadas. Hablaban de la canción, de la voz del abismo y de sacrificios para apaciguar al mar. Mencionaba el nombre de Anya y una referencia recurrente a la luna de sangre. El último párrafo, casi ilegible, decía: «Me lleva. La canción es mía ahora. No deben saberlo. Protejan el secreto. La verdad, yace con el Siren's Call». Elara sintió un escalofrío. El Siren's Call, el naufragio olvidado. El diario parecía estar directamente relacionado. Lo ocultó entre sus cosas, sintiendo que había tropezado con algo más grande y oscuro que una simple reliquia. Esa tarde, mientras compraba pan en la panadería de la señora Gable, una mujer con el rostro surcado por profundas arrugas y una mirada escrutadora, Elara se atrevió a preguntar: «Señora Gable, ¿sabe algo sobre la familia Blackwood? Estoy catalogando algunos de sus documentos». La señora Gable detuvo su mano a mitad de camino al envolver el pan. Sus ojos se entrecerraron. «Los Blackwood. Una familia que se extinguió, señorita. No queda nadie. Su mansión está en ruinas. Es mejor dejar el pasado enterrado». Su voz era seca, cortante, y el mensaje claro. Elara sintió que el aire se volvía más denso en la pequeña panadería. Los días siguientes, Elara dedicó cada minuto libre a descifrar el diario. Las referencias a Anya se hicieron más frecuentes. Parecía ser una mujer del pueblo, quizás relacionada con el autor. Las canciones y la voz del abismo se insinuaban como algo peligroso, algo que el mar reclamaba. Y la luna de sangre era claramente un evento astronómico. ¿Pero qué significado tenía en este contexto? Decidió visitar la mansión Blackwood. El camino era un sendero serpenteante que ascendía por el acantilado, cubierto de maleza y rocas sueltas. La mansión, una silueta imponente contra el cielo plomizo, parecía respirar una melancolía profunda. Las ventanas rotas eran cuencas vacías que observaban el mar. El interior era un caos de muebles cubiertos con sábanas blancas y una capa espesa de polvo que delataba años de abandono. Elara buscó cualquier indicio, cualquier pista que conectara el diario con los Blackwood o con Anya. En el estudio, entre montones de papeles mohosos, encontró una vieja fotografía. Estaba descolorida, pero se distinguía una joven de cabello oscuro y ojos grandes y expresivos, sentada al borde de un acantilado. En la parte trasera, con una caligrafía elegante, ponía: «Anya, mi amor, julio, 1903». El año del naufragio del Siren's Call. El corazón de Elara dio un vuelco. ¿Anya fue una de las víctimas? ¿O algo más oscuro la conectaba con ese evento? De vuelta en la biblioteca, Elara buscó entre los registros de natalidad y defunciones del pueblo. Encontró a Anya Petrova, nacida en 1885, hija de inmigrantes del este. Su nombre no aparecía en la lista de víctimas del Siren's Call, ni tampoco en los registros de defunción posteriores a 1903. Simplemente desapareció.
como el rastro de una ola en la arena. La caja de música volvió a su mente. La sirena con los ojos vendados. El diario hablaba de una canción. ¿Una sirena y una canción? Demasiado coincidente. Elara recordó una vieja leyenda local que el señor Croft le había contado una vez. La canción de las sirenas. Una melodía hipnótica que atraía a los marineros a su perdición. Se decía que en noches de luna llena, la canción se hacía más fuerte cerca de los acantilados de rocas sombrías. Consultó con el señor Croft sobre Anya Petrova. Su rostro, habitualmente sereno, se tensó. Anya era una joven hermosa, señorita Vance. Desapareció sin dejar rastro. La gente de rocas sombrías no habla de ella. Algunos decían que se la llevó el mar. Pero, ¿por qué su nombre no está en las listas del naufragio?, insistió Elara. El señor Croft la miró fijamente, con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Porque no estuvo en el Siren's Call, señorita. Su desaparición fue antes, y su historia está ligada a algo que es mejor no remover. Algunos secretos están enterrados por una razón. La advertencia del señor Croft era clara, pero la curiosidad de Elara era insaciable. El diario, la caja de música, la desaparición de Anya y el naufragio del Siren's Call. Todo estaba interconectado. La luna de sangre seguía siendo un misterio. Investigó registros astronómicos y descubrió que en agosto de 1903, solo semanas después del naufragio del Siren's Call, hubo un eclipse lunar total, visible desde rocas sombrías que tiñó la luna de un color rojizo. La luna de sangre. El diario hablaba de sacrificios para apaciguar al mar y de que la canción era mía ahora. ¿Podría ser Anya la autora del diario? ¿Y la canción? ¿La canción de las sirenas? Una noche, mientras revisaba los periódicos locales de principios del siglo XX, Elara encontró un pequeño artículo, apenas una nota a pie de página, de una edición de principios de agosto de 1903. Hablaba de la inquietud de los pescadores por la disminución de las capturas y de una extraña enfermedad que afectaba a la gente del pueblo. Una melancolía profunda, insomnio y, en algunos casos, una obsesión por el mar. El artículo mencionaba la preocupación de la iglesia local y la sugerencia de ritos de purificación. Elara unió las piezas: la crisis de la pesca, la extraña enfermedad, la desaparición de Anya, el naufragio y la luna de sangre. ¿Era posible que el pueblo desesperado hubiera recurrido a prácticas antiguas y oscuras para calmar al mar? ¿Y Anya había sido la canción, la ofrenda, la víctima de un sacrificio? La idea era monstruosa, pero encajaba con la desesperación palpable en el diario. Al día siguiente, Elara fue a Puente a hablar con el señor Croft, llevando consigo el diario y la caja de música. «Señor Croft, he encontrado esto», dijo colocando los objetos sobre su escritorio. «Creo que la desaparición de Anya y el naufragio del Siren's Call están relacionados con algo terrible que ocurrió aquí». El señor Croft miró los objetos. Sus ojos azules se velaron de tristeza. «¿Así que lo has descubierto, Elara? Sabía que tenías la curiosidad suficiente». Anya no desapareció, Elara. Fue entregada. Elara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Entregada? ¿Por quién? ¿Para qué? El mar. En rocas sombrías, el mar lo es todo. Nuestro sustento, nuestra vida. Pero también puede ser nuestra perdición. En aquel año la pesca disminuyó drásticamente. Las enfermedades azotaron el pueblo. La gente estaba desesperada. Hubo quienes creyeron que el mar estaba enojado, que requería una ofrenda. Y Anya tenía una voz
especial, mágica. Se decía que cantaba como las sirenas de las leyendas. La gente la veía como una bendición, una conexión con el mar. Pero en su desesperación, la vieron como la llave para apaciguar la furia del océano. El señor Croft le contó la historia con voz pausada, como si cada palabra pesara una tonelada. La noche de la luna de sangre, un grupo de pescadores, liderados por el abuelo de la señora Gable y otros influyentes del pueblo, llevaron a Anya a los acantilados. Ella se resistió, pero su voz, su canción, fue el instrumento que usaron para convencerla o para obligarla. La ataron a un mástil del Siren's Call, que aún estaba anclado en el puerto, y lo dejaron a la deriva, con la esperanza de que el sacrificio de su voz y su vida aplacara la ira del mar. El Siren's Call se hundió esa noche, con Anya a bordo, dijo el señor Croft, su voz apenas un susurro. Y el diario lo escribió el joven capitán del Siren's Call, un hombre que estaba enamorado de Anya. Intentó salvarla. Se dice que su última entrada fue escrita mientras el barco se hundía. El ara se quedó sin aliento. La canción no era solo metafórica, era literal. Anya, con su voz, fue la ofrenda. Y después del sacrificio, la pesca mejoró, las enfermedades cesaron. El mar a veces toma lo que se le ofrece, dijo el señor Croft, con un matiz de ambigüedad en su voz. Pero Rocas Sombrías nunca fue el mismo. El secreto se convirtió en una carga, una niebla que envolvió al pueblo. La gente que lo sabía, sus descendientes, viven con esa sombra. De repente, la hostilidad de la señora Gable, el silencio del pueblo, todo cobró sentido. El secreto era un peso compartido, una culpa que los había marcado a todos. El ara miró la caja de música, la sirena con los ojos vendados, una representación macabra de Anya, obligada a cantar su última canción, con los ojos cubiertos para no ver la crueldad de quienes la sacrificaban. La cuerda rota, un símbolo de la vida truncada de Anya, de su voz silenciada. La historia de Rocas Sombrías no era de un naufragio común, sino de un acto de desesperación y barbarie. El ara, la archivista, había desenterrado no solo papeles viejos, sino un crimen olvidado. Mientras el ara caminaba de regreso a su pequeña casa, la niebla se había disipado un poco, revelando la silueta oscura de la mansión Blackwood en el acantilado. Ya no era un simple refugio, sino un lugar de verdades ocultas. El ara había venido buscando paz y había encontrado un misterio que pesaba sobre su alma. No podía simplemente catalogar el diario y la caja de música como artefactos sin valor. Eran las pruebas de una tragedia, el eco de una injusticia. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Revelar el secreto? ¿Con qué fin? La gente de Rocas Sombrías había vivido con esa verdad, o con la ausencia de ella, durante más de un siglo. Esa noche, el ara no pudo dormir. El diario de Anya estaba sobre su mesita de noche, junto a la caja de música silenciosa. La última frase seguía resonando en su mente. La verdad, yace con el Siren's Call. Una idea comenzó a gestarse en su mente. Si la verdad yacía con el barco, quizás aún había algo más que descubrir. Si los descendientes de los implicados cargaban con ese secreto, ¿podría haber alguna forma de liberarlos? A la mañana siguiente, con una determinación renovada, el ara regresó a la biblioteca. No fue a su puesto de archivista, sino a los estantes donde se guardaban los libros sobre historia marítima local. Encontró un tomo antiguo, Las profundidades de Rocas Sombrías, Crónicas del Mar. En un capítulo sobre el Siren's Call, había un pequeño mapa dibujado a mano, una adición posterior al texto original
que señalaba una anomalía en el fondo marino, no lejos de la costa, justo donde se creía que el Sirens Call había reposado. El mapa mostraba un punto con una X y una leyenda apenas legible: el ojo que no ve. El Ara sintió un escalofrío. El ojo que no ve. ¿Era una referencia a la sirena con los ojos vendados de la caja de música? ¿O algo más? Con el mapa en mano, fue a hablar con el señor Croft. Él la miró con una mezcla de sorpresa y resignación. No hay descanso para los curiosos, ¿verdad, el Ara?, dijo tomando el mapa. Ese mapa era del último capitán del Sirens Call. Lo encontraron entre sus pocas pertenencias que se recuperaron. Se pensó que era una fantasía, la locura de un hombre desesperado. ¿Qué es el ojo que no ve?, preguntó el Ara. El señor Croft dudó. La gente del pueblo, los más supersticiosos, creen que es una entrada a otro lugar, una grieta en el fondo del mar que puede llevar a lo más profundo, o a lo que sea que las sirenas custodien. La conversación con el señor Croft había sembrado una nueva semilla de intriga en el Ara. La idea de un ojo que no ve en el fondo del mar, relacionado con el Sirens Call y la historia de Anya, era demasiado tentadora para ignorarla. Se pasó los días siguientes investigando sobre geología marina en la zona, buscando información sobre posibles formaciones submarinas inusuales cerca de rocas sombrías. No encontró nada concluyente en los libros, lo que solo aumentaba el misterio. Decidió que necesitaba ver ese lugar por sí misma. No tenía equipo de buceo ni experiencia, pero el impulso era demasiado fuerte. Habló con un viejo pescador, el señor Olsen, un hombre taciturno con un rostro curtido por el sol y el mar, que a veces venía a la biblioteca a leer el periódico. Señor Olsen, ¿sabe algo sobre una zona en el fondo marino, cerca del punto donde se hundió el Sirens Call? Un lugar que llaman el ojo que no ve, preguntó el Ara mostrando el mapa. Los ojos del señor Olsen se clavaron en ella. Su rostro se puso más pálido de lo habitual. Es una vieja superstición, señorita, dijo su voz rasposa. Un cuento para asustar a los niños. El mar tiene muchos agujeros. Mejor no mirar demasiado profundo. A pesar de su negativa, el Ara notó la tensión en su mandíbula, la forma en que sus nudillos se blanquearon al agarrar el periódico. Había algo más que una simple superstición. La noche siguiente, la niebla era espesa, pero el Ara estaba decidida. Tomó el bote de remos que el señor Croft le había prestado para explorar la costa y remó hacia el punto señalado en el mapa. La oscuridad era casi total, solo rota por la luz intermitente del faro. El silencio del mar era abrumador, roto solo por el chapoteo de sus remos. Cuando llegó al punto aproximado, el agua se volvió extrañamente quieta. Las olas que habían estado golpeando la costa parecían haber desaparecido. El Ara se inclinó sobre el borde del bote, intentando vislumbrar algo en la oscuridad abisal. El agua debajo de ella parecía más oscura que en cualquier otro lugar, como si fuera una boca abierta. El frío se le metió en los huesos. De repente, una tenue luz azul verdosa parpadeó en las profundidades, una luz fantasmal que no provenía de ninguna criatura conocida, y entonces lo escuchó. Un sonido. No era una melodía de sirena, sino un murmullo, un lamento ahogado que parecía surgir de las profundidades del océano. Era el sonido más triste que el Ara había escuchado en su vida. Un eco de dolor y desesperación. El Ara se quedó paralizada, su corazón latiendo como un tambor desbocado. El lamento se intensificó y la luz azul verdosa parpadeó de nuevo,
revelando por un instante, fugazmente, una forma indistinta bajo el agua. No era un barco, ni un arrecife. Era una estructura, una forma geométrica, extraña para ser natural. El miedo la invadió. Había desenterrado un secreto, pero quizás ese secreto no quería ser encontrado. El lamento cesó abruptamente. La luz desapareció. Y el mar volvió a ser solo oscuridad y silencio. El ara remó de regreso a la orilla con una velocidad frenética. La imagen de la luz y el lamento grabados en su mente. Al día siguiente, el ara fue al hospital del pueblo, con la excusa de buscar registros médicos antiguos para la biblioteca. En realidad, buscaba la verdad sobre la enfermedad que había afectado a los habitantes de Rocas Sombrías en 1903. Encontró viejos expedientes polvorientos. No había registros de una epidemia, pero sí una serie de diagnósticos que mencionaban melancolía profunda, pérdida de la voluntad y obsesión acuática. Algunas notas marginales, escritas con letra apresurada, hablaban de pacientes que se quejaban de voces en el mar o de una canción que no cesa. Era como si el trauma colectivo de lo que le hicieron a Anya y la mentira con la que vivían se hubiera manifestado como una enfermedad psíquica, una dolencia del alma. El ara se dio cuenta de que el sacrificio no solo había afectado a Anya, sino que había envenenado a todo el pueblo. Volvió a la biblioteca sintiéndose más pesada que nunca. El señor Croft la esperaba. Tenía en sus manos un pequeño relicario de plata, grabado con una A y un motivo de olas. «Lo encontré esta mañana, el ara», dijo con voz suave. «Entre las cosas de Anya, creo que esto es para ti». El ara abrió el relicario. Dentro había una pequeña trenza de cabello oscuro y una nota diminuta, casi ilegible, que decía: «Perdónalos, Anya. La verdad te liberará». «¿Quién escribió esto?», preguntó el ara con la voz quebrada. «El capitán del Siren's Call», respondió el señor Croft. «Él lo encontró después de lo que pasó. Intentó buscar a Anya, pero solo encontró su relicario. Fue su forma de pedir perdón y de buscar justicia. Nunca dejó de buscar la verdad». El ara se dio cuenta entonces de que el capitán no solo había sido un amante, sino un cómplice involuntario, un testigo atormentado. El mapa, el ojo que no ve, era su última pista, su intento de revelar la verdad. Una nueva luna de sangre estaba programada para dentro de una semana, según los almanaques astronómicos. El ara sintió que era una oportunidad, no para un sacrificio, sino para una liberación, una forma de que la verdad saliera a la luz, de que el lamento de Anya pudiera cesar. La noche de la luna de sangre, Rocas Sombrías estaba sumida en un silencio inquietante. La niebla se había retirado por completo, revelando un cielo estrellado y una luna que, poco a poco, empezaba a teñirse de rojo. El ara regresó al punto en el mar donde había sentido el lamento. Esta vez no fue sola. El señor Croft, con una linterna marina potente y una expresión sombría, la acompañaba en otro bote. No había dicho una palabra, pero su presencia era un apoyo silencioso. Cuando llegaron al ojo que no ve, la luz azul verdosa volvió a parpadear en las profundidades, y el lamento de Anya, se hizo audible de nuevo, más claro, más cercano. Era una melodía sin palabras, pero llena de una tristeza infinita. El señor Croft encendió la linterna marina, y su potente haz de luz perforó las profundidades. Lo que revelaron los rayos fue sobrecogedor. No era una estructura artificial, era el Siren's Call. El barco no se había desintegrado.
había quedado atrapado en una extraña formación rocosa submarina, casi como si hubiera sido absorbido por el lecho marino. Y en la proa del barco, inmóvil, prisionero de las algas y los corales, el ara vio un esqueleto humano, encadenado al mástil. La imagen era horripilante, una momia submarina, testigo mudo de una tragedia. Y entonces, lo que el señor Croft le había contado adquirió un significado aún más oscuro. La canción no provenía de Anya, sino del barco mismo, de la forma en que el agua resonaba en su estructura hueca, amplificando el eco de su último momento. La estructura geométrica que el ara había vislumbrado no era una entrada a otro mundo, sino los restos irreconocibles del Siren's Call, deformado por años de corrientes y presiones. El lamento cesó. La luz azul verdosa se apagó. El esqueleto permaneció inmóvil. El ara miró al señor Croft, sus ojos llenos de lágrimas. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. La verdad siempre encuentra su camino, dijo el señor Croft, su voz ronca. Anya por fin puede descansar. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con la noticia. El señor Croft y el ara habían llamado a las autoridades. La historia del Siren's Call y del esqueleto encadenado se extendió como un reguero de pólvora. Los buzos recuperaron los restos, y aunque la identificación fue difícil, los objetos encontrados a bordo, incluido el relicario de Anya que el ara había devuelto, confirmaron la identidad de la mujer. La historia de Rocas Sombrías salió a la luz. La verdad sobre el sacrificio de Anya, la desesperación de un pueblo, la culpa silenciosa que había carcomido a sus descendientes. La señora Gable, al enterarse, se desmoronó. Su abuelo había sido uno de los líderes en aquel acto bárbaro. El peso del secreto, liberado, resultó ser tan aplastante como lo había sido el propio secreto. El ara se quedó en Rocas Sombrías un tiempo más. Ayudó a catalogar los nuevos hallazgos, a asegurar que la historia de Anya fuera contada con la verdad completa. El pueblo comenzó a cambiar. El manto de niebla parecía disiparse no solo en el cielo, sino en el espíritu de sus habitantes. Se organizó un pequeño monumento a Anya en el acantilado, una simple placa con su nombre y la fecha de su desaparición, y un poema sobre la voz que el mar nunca pudo silenciar. El ara se dio cuenta de que no solo había desenterrado un misterio, sino que había ayudado a liberar un alma y, de alguna manera, a sanar un pueblo. El eco de su propio pasado, ese que la había llevado a Rocas Sombrías, ya no resonaba con tanta fuerza. El misterio había sido una carga, pero la verdad, aunque dolorosa, había traído consigo una extraña forma de paz. Cuando finalmente decidió que era hora de irse, el señor Croft la acompañó hasta su coche. «Gracias, el ara», dijo con una leve sonrisa. «Has traído luz a la oscuridad». El ara miró hacia el faro que parpadeaba bajo el sol de la mañana. Rocas Sombrías ya no era un lugar de sombras, sino un lugar de historias, algunas tristes, otras redentoras. Y el ara, la archivista que buscaba quietud, se marchaba con la certeza de que, a veces, los mayores secretos no están en los libros, sino en el silencio de los lugares y en el corazón de las personas. Y que desenterrarlos, aunque arriesgado, puede ser el camino hacia la verdadera libertad. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario diciéndonos qué tal te ha parecido. Gracias por escuchar.